Muy buen día mis amigos, les saludo nuevamente este 16 de mayo a nombre de Fuerte Pregón de Lima para llevarles a sus oídos, a su corazón y a su mente esta historia de este gran hombre que fue el lucero de la Reforma, John Wycliffe, devoto católico, un hombre fiel a la Iglesia Católica que encontró a Dios en su palabra. John Wycliffe surgió de entre las tinieblas de los tiempos de ignorancia y de superstición. Nadie había trabajado antes de él en una obra que dejara un molde al que Wycliffe pudiera atenerse. Suscitado como Juan el Bautista para cumplir una misión especial, fue el heraldo de una nueva era. Con todo, en el sistema de verdad que presentó, hubo tal unidad y perfección que no pudieron superarlo los reformadores que le siguieron. Y algunos de ellos no lo igualaron siquiera, ni aún 100 años más tarde. Echó cimientos tan hondos y amplios y dejó una estructura tan exacta y firme que no necesitaron hacer modificaciones los que le sucedieron en la causa. El gran movimiento inaugurado por Wycliffe, que iba a libertar las conciencias y los espíritus y emancipar las naciones que habían estado por tanto tiempo atadas al carro triunfal de Roma, tenía su origen en la Biblia. Era ella el manantial de donde brotó el raudal de bendiciones que como el agua de la vida ha venido fluyendo a través de las generaciones desde el siglo XIV. Con fe absoluta, Wycliffe aceptaba las Santas Escrituras como la revelación inspirada de la voluntad de Dios, como regla suficiente de fe y conducta. Se le había enseñado a considerar la Iglesia de Roma como la autoridad divina e infalible y aceptar con reverencia implícita las enseñanzas y costumbres establecidas desde hacía 1000 años. Pero de todo esto se apartó para dar oídos a la santa palabra de Dios. Esta era la autoridad que él exigía que el pueblo reconociera. En vez de la iglesia que hablaba por medio del Papa, declaraba él que la única autoridad verdadera era la voz de Dios escrita en su palabra, y enseñó que la Biblia es no solo una revelación perfecta de la voluntad de Dios, sino que el Espíritu Santo es su único intérprete, y que por el estudio de sus enseñanzas cada uno debe conocer por sí mismo sus deberes. Así logró que se fijaran los hombres en la palabra de Dios y dejaran a un lado al Papa y a la Iglesia de Roma. Wycliffe fue uno de los mayores reformadores por la amplitud de su inteligencia, la claridad de su pensamiento, su firmeza para sostener la verdad y su intrepidez para defenderla. Fueron pocos los que le igualaron entre los que se levantaron tras él. Caracterizaban al primero de los reformadores su pureza de vida, su actividad incansable en el estudio y en el trabajo, su integridad intachable, su fidelidad en el ministerio y sus nobles sentimientos, que eran los mismos que se notaron en Cristo Jesús. Y esto no obstante la oscuridad intelectual y la corrupción moral de la época en que vivió. Así vemos que el carácter de Wycliffe es una prueba del poder educador y transformador de las Santas Escrituras. A la Biblia debió él todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte vigor a todas las facultades y las fortalece. Ensancha el pensamiento, agudiza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones, la constancia. Las doctrinas que enseñó Wycliffe siguieron cundiendo por algún tiempo. Sus partidarios, conocidos por wyclifistas y lollardos, recorrían Inglaterra y por todas partes esparciendo la semilla, llevando a otros países del conocimiento del Evangelio. Cuando su jefe falleció, los predicadores trabajaron con más celo que antes y las multitudes acudían a escuchar sus enseñanzas. Algunos miembros de la nobleza y a la misma esposa del rey se contaban en el número de los convertidos y en muchos lugares se notaba en las costumbres del pueblo un cambio notable y se sacaron de las iglesias los símbolos idólatras del romanismo.
Pero pronto la tempestad de la despiadada persecución se desató sobre aquellos que se atrevían a aceptar la Biblia como guía. Los reyes ingleses, ansiosos de confirmar su poder y con el apoyo de Roma, no vacilaron en sacrificar a los reformadores. Otra vez la persecución contra los fieles de Dios. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.